Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios descienda sobre nosotros, envía sobre nosotros una palabra de bendición, una palabra que realmente, hermano, nos comprometa delante de nuestro Padre Celestial. Una palabra que nos haga sentir la presencia de Dios, nos haga sentir su maravilla, nos haga sentir su grandeza, nos haga sentir su gran e infinito amor, porque déjeme decirle que las misericordias de Dios son cada mañana. Es importante entender que las misericordias de Dios siempre tenemos que buscarlas, siempre tenemos que buscar que nuestro Dios, hermano, se agrade en nuestra vida. Que siempre nuestro Dios derrame sobre nosotros una bendición, derrame sobre nosotros su paciencia, su bondad, su fidelidad. Por eso es importante dejar que en este camino rendirnos a los pies de Cristo, venir a los pies de Cristo. Que eso es lo maravilloso que nos debió haber pasado, hermano. Tener un encuentro con Él, que la presencia de Dios se derrame sobre nosotros de una manera especial, de una manera poderosa. Quiero hablarles, hermano, qué tan importante es que tener la palabra en nosotros. Qué tan importante es que, hermano, el Señor nos instruya siempre, hermano, en el camino de la verdad. Que Dios nos instruya siempre, hermano, que en este camino hacia la santidad, en este camino hacia nuestro Padre Celestial. Pero qué tan importante, hermano, es entregar nuestras vidas. Por eso es importante, hermano, vivir para Cristo, crucificar muchas cosas para realmente agradar a Dios. Vivimos en un tiempo donde el hombre no vive para agradar a Dios. El hombre vive para agradarse a sí mismo, para complacerse a sí mismo. Vivimos en un tiempo donde el hombre, hermano, ha perdido la visión, ha perdido el caminar. Por eso dice en el libro de Gálatas 2, versículo 17: si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, dice su palabra. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, pero para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero Pablo dice, hermano, ¿es Jesús ministro del pecado? De ninguna manera. Cristo no es pastor del hombre que transgrede la ley, que viola la ley. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué es lo que realmente es el pecado? ¿Qué es lo que realmente, hermano, hace que el hombre peque? Que vuelva a tener acciones, que vuelva a su vida pasada, que aún estando en Cristo, crea, hermano, que puede hacer y deshacer, hermano, con su vida o con la vida de los demás, porque aún nuestra vida no nos corresponde. Aún nuestra vida le pertenece a Dios. Este cuerpo que usted ve, su cuerpo de usted, su mente, su corazón le pertenecen a Cristo. Por eso dice, si buscando ser justificado en Cristo somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque dice, porque las cosas que destruir las vuelvo a edificar, transgresor soy. Por eso en Juan nos enseña, hermano 3, nos enseña que el pecado es transgredir la ley, violar la ley. ¿Cómo se viola la ley? Haciendo cosas desagradables a Dios.
Por eso Él es ministro. O sea, ¿qué nos está diciendo? No, por eso Él sigue siendo nuestro pastor, Él sigue siendo nuestro ministro, Él sigue siendo realmente, hermano, que por eso le agradamos a Él. Definitivamente no. Por hoy estamos viviendo tiempos de muchas blasfemias y de atrevimientos de tentar a Dios en su paciencia, en una falta profunda, carentes de temor, lo cual, hermano, la Escritura nos enseña que pues esto es una profecía, está profetizado que alcanzaría para estos tiempos. Y mirar que dice que nos enseña la palabra de que no vayamos a caer en cosas tan desagradables como la tentación. Que la tentación no nos gana a nosotros. Y si algún momento llegara a caer esa tentación, llegara a ministrar en nuestra vida, podemos correr a Cristo, hermano. Podemos correr a los pies de Cristo. Podemos buscar la ayuda de Cristo. Pero aquí nos enseña algo, a no ser ignorantes. Ignorantes en el sentido de que, hermano, que no ignoremos lo que las Escrituras dicen, las advertencias de las Escrituras. Porque la gente quiere pasarse de ignorante, hermano, de desconocer lo que las Escrituras dicen, pero eso no lo va a salvar. Su ignorancia no lo va a salvar. Porque el Señor todos los días está hablando de que los hombres volteen a ver hacia la palabra, que coman la palabra, que pongan por obra la palabra, que obedezcan la palabra. Todos los días Dios habla que por la palabra, en la palabra, para la palabra, porque Cristo es la palabra es Cristo, Dios es la palabra es Dios. Hermano, el Espíritu Santo que mora en la palabra, las palabras que les he hablado son espíritu, son vida, las palabras no son letras, las palabras es el Espíritu de Dios. Cuando hay el anhelo y el deseo realmente de ponerla por obra. Por eso todo aquel que quiera venir a Cristo tiene que saber que lo primero que tiene que hacer, hermano, es desear como recién nacido la leche. No una leche adulterada, sino la leche pura. Para que los hombres, hermanos, no sean inexpertos en la palabra, sino que alcancen la madurez, que realmente su interés esté puesto, los ojos estén puestos en la bendita palabra. El hombre que es cristiano sin realmente obedecer a la palabra, pues es un cristiano a su manera. Es un religioso. Y no es que no entienda la palabra, es que no la quiere entender. Porque la misma Escritura nos enseña en Deuteronomio, hermano, que hasta un niño puede entender las Escrituras. Esto no es. La Escritura dice que la palabra es fácil, pero la Escritura dice que el hombre es difícil. El hombre es el que es difícil es el hombre, no la palabra. La palabra es fácil. Mi yugo es ligero, dijo el Señor. Pero para muchos la palabra es difícil. ¿Por qué? Porque ellos son de corazón difícil, de mente difícil. Los que difícil realmente son ellos. Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, que está profetizado para este tiempo, hermano, que mucha gente va a recibir palabra de Dios, va a ignorar la palabra de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestra salvación, dice que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y en todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos, dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos recibieron el bautismo, todos recibieron al Espíritu Santo. Todos. ¿Cuánta gente ha sido bautizada? ¿Cuánta gente, hermano, lo ha tomado el Espíritu Santo? Pero luego dice, hermano, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Cristo estaba con ellos. Uno dice, yo recibí a Jesús como mi Salvador, yo me bauticé, yo participé de la palabra, yo participé de la limpieza. Dios ha perdonado mis pecados, porque la bebida, hermano, tiene que ver con, no solamente tiene que ver con el agua, dice que, hermano, sino que, hermano, Dios sació su alma, Dios les dio paz. Dios, hablando de paz, Dios les perdonó sus pecados, recibieron a Cristo, fueron bautizados, fueron sumergidos en el agua para limpieza, bebieron del agua, bebieron del alimento espiritual, probaron la palabra. Todos tenían esta característica, todos la recibieron, tenían a Cristo como su Salvador, todos tenían esta característica. Todos los que estaban ahí, estaban en el desierto, todos tenían esta característica. Pero luego dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron para ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, miren que no caiga en estas circunstancias, en estos actos de desobediencia, porque, hermano, dice que de ellos no se agradó Dios. No dice que no se agradó de las cosas que hacían, dice que de ellos, de como hombres, como personas, no eran personas agradables. No, dice, nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que será también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira que dice que el que piense que está firme, mire que no haya caído en estas cinco cosas. El número 5 en el hebreo es el número de la gracia. Por eso dice, más de ellos no se agradó, porque cayeron de la gracia de Dios. No fueron agradables a Dios. Recibieron todo tenían ellos. Y dice que estas advertencias nos las hace ver para este siglo presente, para este tiempo presente, para en este tiempo final. Quiere decir que estas cosas van a estar muy presentes en el tiempo final, y en las cuales Dios no se va a agradar, porque todos hemos participado de lo bueno, todos hemos participado de la gloria de Dios, todos hemos participado del bendito Espíritu Santo, todos hemos participado de la buena palabra, todos hemos participado de una ministración de Dios. Todos hemos recibido al Espíritu Santo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, pero la Escritura dice que en este tiempo la gente va a tentar a Dios. La gente va a tentar a Dios, y lo dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Qué tan importante, querido hermano, es ver lo que hemos recibido de Dios. Son cosas valiosas, sí, son valiosísimas. En el Señor nada es insignificante, nada es menor para Dios. Todas las cosas son de mucha y de gran relevancia en nuestras vidas, en nuestra alma. Por eso digo, miren que no vayan a caer. Miren que no vayan a hacer cosas desagradables como estos, porque en este tiempo iba a estar presente, hermano, que 5 cosas harán que el hombre sea muy desagradable a Dios. Aunque participó, a Dios le ha dado que participemos en todas las cosas espirituales. A Dios les ha dado, participemos en el Espíritu, seamos participantes de Cristo, seamos participantes de la palabra.
Participemos de esa gloria de Dios. Pero dice, mira que antes que caigamos también dice que Dios, cuando estemos en una tentación, estemos propensos de que eso destruya nuestra vida. Dice que Él dará la puerta de salida y no caer en ellas. Dice que los que cayeron en ella sufrieron las consecuencias de no agradar a Dios por no correr a la misericordia. Es bonito decir soy cristiano, es bonito decir voy a una iglesia, es bonito decir soy hermano, pero Dios está limpiando a la gente del corazón malvado, perverso y engañoso. Porque realmente Dios está limpiando al espíritu, está haciendo, hermano, es limpiando nuestra alma. Lo que realmente se va a salvar va a ser nuestra alma. Lo que realmente agrada a nuestro Dios, hermano, es nuestra alma. Tiene que agradar nuestra vida interior, tiene que ser agradable a Él. No es ir a la iglesia, no es hacer cosas y piensan que eso es el espíritu, que eso es agradar a Dios. Dice, hermano, que hermanos, estos hombres acontecieron para ejemplos. Dice, Dios nos agradó de ellos, habían comido, habían bebido de lo mismo todo. Por eso hay gente que en ellos provoca fidelidad y hay en ellos que provoca rebelión. Hay gente que realmente provoca un sometimiento. Hay gente, hermano, que provoca desobediencia, rebeldía. La palabra de Dios es limpia, hermano. Siempre será limpia. La palabra de Dios siempre será pura. Aún, mi Señor Jesús les dijo a aquellos hombres, aquellos discípulos, les digo, hermano, hagan lo que ellos digan, mas no hagan lo que ellos hacen. Dice en el libro de Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Acaso los escribas y los fariseos eran agradables al Señor? ¿Estaban haciendo lo correcto? No, ¿por qué no? Lo que ellos decían sí era correcto, pero lo que ellos hacían como personas que hacían acepción de personas no era correcto. Pero lo que ellos enseñaban era correcto. Por eso dice, hermano, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes todas las cosas, todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensañan sus filanterías y extienden sus flecos de sus mantos. Les gusta las presentaciones, les gusta ser visto que son adoradores, les gusta, pero no hacen lo que la Escritura dice. Pero lo que ellos predicaban era correcto. No los digo, no los sigan, porque ellos como no hacen lo que dicen, no los sigan, no los obedezcan. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios no enseña rebelión, no enseña desobediencia. Ellos estaban enseñando bien, pero el Señor Jesús les dijo, hagan. Eso era una orden, hermano. Obedezcan a la palabra, obedezcan que lo que les está diciendo era correcto, pero no hagan que ustedes, hermanos, lo quieran enseñar a otros y ustedes no lo ponen por obra. No sean como ellos, que predican algo pero no lo ponen por obra, no lo ponen testimonios, y eso fue lo que a ellos les causó una consecuencia. Por eso yo le digo, hermano, que aún, hermano, que toda palabra de Dios, hermano, toda palabra de Dios es limpia y es pura, toda. Aún hasta, hermano, si Dios hizo hablar una mula y dijo lo correcto, ¿cuánto más, hermano,
Cuanto más si alguien viene, una persona mula, un asno, significa la sabiduría, el hombre ignorante. Pero si hay alguien que te da un buen consejo, hermano, de decirte apártate del pecado, no hagas esa condición. ¿Y tú qué me puedes enseñar a mí? ¿Tú qué me puedes decir a mí? Hermano, porque Dios puede usar al más bajo para decirte no lo hagas. Porque la palabra de Dios, hermano, porque lo que está diciendo es correcto. Lo que está diciendo va de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es limpia, es pura. No enseña el pecado. La palabra de Dios no enseña desobediencia. Cualquiera que venga de Dios, hermano, cualquiera que venga de Dios no puede enseñar desobediencia, no puede enseñar rebelión, no puede apartarte, no puede alejarte de tener actitudes erróneas. No puede. De ellos no se agrada a Dios. Por eso Proverbios 30 versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La versión al día dice: toda la palabra de Dios, toda la Biblia es buena, es útil. Toda la Biblia enseña santidad. Toda la Biblia enseña la rectitud. Toda la Biblia enseña lo justo. Toda la Biblia enseña lo perfecto. Toda la Biblia enseña, hermano, la voluntad divina. Y la Escritura nos enseña, que la palabra nos enseña en Tesalonicenses, nos enseña, hermano, que la palabra de Dios nos enseña a hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor dice es que nosotros nos apartemos, hermano, de toda inmundicia. Que la voluntad de Dios es vuestra santificación y os partéis de toda fornicación, de todo. Nos apartemos, hermano, que nos apartemos de lo desagradable. Dice que esa es la voluntad de Dios, hermano, que hagamos lo correcto. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice, y librarnos o quitarnos. Pues dice, Dios nos ha llamado, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquellos hombres que Dios rescató, el Señor rescató, hermano, del desierto, eran gente inmunda. Era gente, hermano, que vivía, hermano, en el desorden. Era pecadora, era rebelde, como hemos sido nosotros todo este tiempo. Pero el Señor los llamó. ¿Estaban limpios? No estaban limpios. ¿Tenían una vida en desorden? Sí. ¿Había pecado? Sí. ¿Había de todo males? Sí. Pero Dios no nos llamó porque éramos santos, porque somos la perfección. Nos llamó porque quería santificarnos, quería apartarnos, quería manifestar su gloria. Por eso la gloria de Dios la manifestamos cuando hemos dejado de hacer algo y ahora reflejamos lo bueno, ahora reflejamos el hacer lo correcto. Esa es una gloria. Cuando hemos vencido un pecado, cuando hemos dejado de pecar, cuando nos hemos puesto en el orden de Dios, eso es una gloria. El hombre cada día va a ir resplandeciendo porque se está pegando a la verdad divina. Y la verdad os hará libre, pero la verdad también hace, hermano, que el hombre resplandezca, que dé un buen testimonio. Por eso dice, hermano, toda la palabra de Dios, dice la versión al día, toda la palabra de Dios es digna de créditos. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Oh, hermano, todo el que es cristiano, todo que es evangélico y que dice, hermano, que ha sido enseñado por Dios, que ha recibido de la palabra de Dios. Por eso nadie puede decir, a mí me enseñaron a mentir, a mí me enseñaron que yo debo de pecar, a mí me enseñaron que yo debo de levantarme, de contestar, a mí me enseñaron que yo debo de debatir, a mí me enseñaron que yo debo de discutir, a mí me enseñaron que yo debo de dividir, como decía Pablo.
Pablo, creo que hace poquito habíamos hablado de la vida de Pablo. Pablo decía, hermano, que me gustó ese pasaje, porque Pablo llegaba a entender, hermano, llegó a llegarse a creer un día de que lo que estaba haciendo era correcto. Llegó a creerse, hermano, de que Dios realmente lo había puesto para destrucción. Qué interesante está eso, ¿verdad, hermano? De creer que Dios ahora podemos hacer y deshacer. No, hay que entender, hermano, que dice que Dios los había puesto para realmente ser de bendición. Realmente, hermano, había para salvación. Nosotros antes éramos nada. Antes éramos nada. Éramos muy malos, hermano. O al menos que haya gente que diga que eran muy buenos. Porque la Escritura dice, hermano, que nosotros éramos muy malos. No nos sacó por santos, sino porque había mucha inmundicia en nuestras vidas. Mucha. Había mucho pecado. Había mucho, hermano, mucha rebelión hacia Dios. Había mucho, hermano, mucha traición en nuestra vida. Qué tremendo que hayamos tenido esas actitudes. Pero gracias a nuestro hermanos, a nuestro Padre Celestial, hemos sido cambiados, hemos ido ir transformándose cada día. Cada día Dios está obrando en nuestro corazón. Cada día Dios está hablando a nuestra vida. Por eso, hermanos, es importante entender. Estoy buscando ese pasaje. Nos enseña esta parte donde ellos decían, hermano, aquí está. Dice, en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Los mató a espada de Jacob. Dice, no sé ese, hermano. Ya se me perdió ese versículo. Yo no me acuerdo. Donde dice, hermano, que Pablo dice había creído que estaba haciendo lo correcto. Había creído, hermano, que estaba haciendo lo correcto de ir y matar a los discípulos. Y creyendo, hermano, que estaba haciendo, que Dios le había permitido realmente destruir la vida de los demás. No me acuerdo. Pero déjeme, al ratito lo busco, ¿verdad? Creyendo que estaba haciendo lo correcto, queridos hermanos. Qué tan importante entonces entender que en este camino el Señor siempre nos pide realmente, hermanos, revisar. Dice que toda la palabra es limpia, es pura. No puede haber en nosotros, hermano, no puede haber en nosotros esa rebelión. No puede haber, si en realidad hemos sido enseñados por Dios, si en realidad dice que hemos sido aprendidos, hemos sido bautizados, hemos sido limpiados de la conciencia, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos realmente, hermano, recibido de la gracia divina, realmente hemos recibido del amor de Dios, hermano. No puede haber en nosotros una manifestación de ignorar las Escrituras. No puede, hermano. No puede. Por eso dice, toda la palabra es digna. Es digna. La palabra de Dios es digna. Es digna de crédito. De decir que la palabra enseña temor, enseña obediencia, enseña santidad. No enseña pecado.
Ninguna palabra, ningún hermano, no vaya a usted creer que el hecho de que asista a una iglesia, usted le enseña en pecado. Que diga, es que así me enseñaron a mí a hacer. No, querido hermano. Pero dice, no añadas a sus palabras, no sea que te reprendan. No digas que eso te enseñaron. Nadie puede decir, hermano, que lo malo lo aprendieron de la palabra. Nadie puede decir que la desobediencia la aprendieron de la palabra. Nadie puede decir que el actuar de una manera incorrecta lo aprendieron de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque quien piensa así y habla así está tentando al Señor. Yo no puedo decir, este comportamiento que tengo, esta manera de actuar, a mí me lo enseñó el Señor. Porque está tentando al Señor, hermano, porque dice que recibieron palabra. Y habiendo recibido una palabra, recibieron una palabra de rectitud, una palabra de justicia, una palabra de santidad. Por eso dice toda la palabra. Toda la palabra de Dios es limpia y le daremos al crédito, porque la palabra de Dios tiene poder para salvar al cristiano, tiene poder para salvar al hombre, pero hay que darle el crédito a la palabra, que la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es pura y que no enseña pecado, no enseña desobediencia. Y cualquiera que venga y diga que las malas actitudes, las cosas erróneas, el pecado y todo eso lo aprendieron de la palabra, está blasfemando, está tentando a Dios. Dice, lo cual será reprendido, y Dios, hermano, lo tratará como un mentiroso y será avergonzado. ¿Es que Dios no avergüenza? Claro que sí. Porque dejar a alguien como mentiroso es una vergüenza. Por eso dice que toda la palabra, usted que ha comido de la palabra, ha participado de la palabra, le enseña a pecar la palabra, le ha enseñado la palabra a desobedecer, le ha enseñado la palabra a tener conductas equivocadas, le ha enseñado eso la palabra. Al reconocer, esto es mío, esto no me lo ha enseñado la palabra, o sea, esto no lo enseña la palabra, esta manera de actuar, esto no lo enseña, no me enseña a practicarla, me enseña a dejarla, me enseña a renunciar a ella, me enseña a quitarla de mi vida. Mi conducta, mi comportamiento, el pecado, los deseos, mi vida desordenada, a mí me enseña la palabra que debo de apartarme de ella. Estos hombres a quien quedaron postrados en el desierto, pues ¿saben por qué? ¿Sabe qué pensamiento tenían ellos? Pensaban que estaban firmes. Pensaban que estaban firmes en las cosas de Dios y aún cometiendo todas estas cosas. Recibían palabra todos los días, Dios les hablaba. Aquel que no agarra la Biblia es porque no quiere saber, no quiere que Dios le hable, hermano, y le enseñe lo contrario. Por eso dice en el libro de Hechos, dice que estos son los libros de Hechos, en el libro de 17:11, dice, hermano, que los hermanos de Berea, los de Tesalónica, que estaban en Tesalónica, ellos recibieron la palabra, ellos recibían la palabra con toda solicitud, con toda diligencia, amaban que Dios les hablara y escudriñaban, hermano, si lo que el Señor les hablaba era una verdad, para ver si estas cosas eran así. ¿Sabes que en el desierto mi Señor Jesús se sentó con ellos? Cuando vieron la nube, vieron en la columna de fuego, vieron que la roca que los seguía eran enseñanzas para Israel. ¿Sabe qué enseñanza les dieron a ellos? Que no vayan a tentar a Dios. ¿Sabe que hermano, qué enseñanza nos da Dios todos los días? No vayas a tentar a Dios. No vayas a poner a prueba a Dios en el pecado.
No vayas a poner a prueba a Dios con tu boca. No vayas a poner a Dios a prueba con tus pensamientos. No vayas a poner a Dios a prueba con tu mala conducta. No lo vayas a poner a prueba. Como diciendo, hermano, yo a pesar de eso, todavía estoy firme. Hermano, nosotros no podemos entender, hermano, que como dice la bendita palabra, hermano, que algunos dijeron, me bendeciré. Dijeron, hermano, cada día seré bendecido. Dice que no, decían ellos, no. Dice, no haré caso, decían ellos, ¿verdad? No haré caso. No lo haré, dice. No, algunos decían, no lo haré. No lo haré, no haré caso. Hermano, ¿por qué? Porque hay gente que Dios le está hablando, hermano, y dice, no lo haré. Por eso vemos, hermanos, que dicen mi consejo, dice mi padre, y todo lo que dice que ellos lo que hacían, lo que quieren, no hacían el consejo, no hacían el consejo de Dios. Y por eso dice, hermano, que dice que el Espíritu se enojó con ellos. Se enojó con ellos. Enojaron al Espíritu. Hermano, imagínense que uno enoje al Espíritu, porque nos protege, que nos ayuda en todo momento. Hermano, se encendió el Espíritu, dice, hermano, el Espíritu se levantó contra ellos. Estaba molesto el Espíritu con ellos en el desierto. Sabía, hermano, porque ellos les estaba enseñando, no vayan a tentar al Señor, no vayan a tentar al Señor, porque les puede venir una consecuencia. Dice que esta enseñanza es lo que le daban en el desierto. Hermano, porque les dijeron, porque ahí podían ellos ser destruidos. Pero ellos no hicieron caso. Que, hermano, nosotros somos cristianos, hemos sido bautizados, recibimos a Cristo, hemos sido bautizados, Dios nos ha perdonado el pecado, hemos comido de la palabra, hemos sido ministrados por el Espíritu, hemos recibido la bendición de Dios, nos ha Dios colmado de favores, nos ha llenado, hermano, de nosotros de grande y bendita bendición, hermano, como para poder ya en este grado tentar al Señor. Llegar a tentar al Señor, hermano, ya eso ya es, y es mucho. Y eso no es correcto. Dice, hermano, que enviaba su Espíritu, les hablaba, hermano, y ellos simplemente, hermano, dice que se molestó el Espíritu Santo con ellos. El Espíritu Santo se había molestado con ellos. Sabía, hermano, dice que mas ellos fueron rebeldes en Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por eso dice, hermano, que les envió el diluvio. Ellos creían que no cumplía Dios sus promesas. Los quería salvar, los quería proteger, los quería ayudar. Les dio la oportunidad, hermano, de que limpiaran, dice, toda palabra limpia, porque no le daban crédito a la palabra. No daban crédito que la palabra no miente, que no le daban crédito que la palabra, hermano, por eso hay de aquellos que están blasfemando, que están diciendo el catolicismo, se están levantando ahorita para decir que la Biblia tiene errores, que la escribió un hombre, que tiene fallas. Hay de hombres, esos hombres que enseñan de que no es así. Lo quieren acomodar la palabra a su favor, le están quitando, le están poniendo, la están tratando de acomodar, en lugar de darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Están tratando de desmentir que la Biblia tiene la verdad.
que la Biblia, hermano, es pura, que la Biblia es santa, que tiene la verdad, la justicia y que actúa con rectitud. Porque la palabra de Dios dice limpia, hermano, y ellos no le dieron crédito. Le encontraron errores. Le encontraron errores. Aquel que dice que es cristiano y actúa es como decir: a mí así me ha sido enseñado. Y dice que en el desierto se sentaron con ellos y les dijeron: no vayan a tentar al Señor. Qué tan importante es conocer entonces que a ver qué fueron, qué comieron, qué les enseñaron, hermano. Les enseñaron a pecar, les enseñaron a rebelarse, les enseñaron a estar hablando en contra de los hermanos, contra los pastores, en contra de la doctrina. Les enseñaron, hermano, a decir que esos hermanos ahí son hipócritas, está hablando mal. Eso fue lo que aprendieron, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Les es la enseñanza. Por eso dice, hermano, que ellos recibieron lo bueno y ellos dieron lo malo, pagando un mal por un bien, porque no escudriñaban las escrituras, sino, hermano, ni aún lo que Dios les hablaba ellos lo desmentían, sino que le decían a los apóstoles, a los ministros, que no era así. Usted sabe que a Moisés lo tenían como mentiroso, como un engañador, como lo tenían a mi Señor Jesucristo. Pero para Dios extiende, hermano, su gran misericordia para que aquellos que están cayendo en esta tentación eviten de caer profundamente en esas actitudes, hermano. Y a ellos en el desierto se les enseñó a que no cayeran en esto, porque esto desagrada a Dios y es desagradable a la persona, Dios. Es desagradable a la persona. No se salva nadie el hombre que cae en estas actitudes. Por eso Proverbios, hermano, Proverbio dice que una de las cosas que Dios aborrece de la vida de una persona, hermano, dice en Proverbio, hermano, 6, versículo 16, 6 cosas aborrece a Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dice que son cosas que Dios aborrece. Son cosas que Dios no soporta en la vida de alguien. Hermano, esto es muy delicado. ¿Sabe por qué? Porque esta enseñanza Dios se las dio, hermano, a los israelitas en el desierto para que no cayeran de la gracia de Dios. Los ojos dice la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. O sea, que una persona que miente es que él diga las cosas a su manera y no como las cosas sucedieron. Buscando, hermano, ser justificado como inocente. Por eso también dice que acá, dice que en la hispanoamericana, los ojos altaneros, la lengua mentirosa, manos manchadas de sangre inocente, mente que trama planes perversos, pies ligeros para correr hacia el mal, falso testigo que difunde mentiras y al que atiza discordia entre hermanos, el que siembra pleito entre hermanos, el testigo falso que profiere calumnias, el testigo falso que habla que para mentir, y el hombre que provoca discordia entre los hermanos, que provoca pelea entre los hermanos, el que enciende rencillas, promotor de discordias, hermano, el que provoca problemas entre ellos. Esto es algo que a Dios no lo tolera, hermano. Dice que esto fue lo que el Señor se sentó a hablar con ellos, de que esto no vayan a tentar al Señor, porque estas cosas Dios no las tolera. ¿Saben por qué? Porque daban crédito de que esto se los habían a ellos enseñado. Eso se los enseñó el diablo, porque el Señor Jesucristo no hemos enseñado. A Cristo nos enseñó a renunciar al viejo hombre. Cristo nos enseñó a renunciar a ese tipo de actitudes, no a tenerlas, para darle crédito a la palabra, que la palabra de Dios es limpia, es pura.
Mas de ellos no les agrada a Dios porque quedaron postraron, codiciaron cosas malas, eran idólatras, fornicaron, tentaron al Señor, perecieron por las serpientes, murmuraron, cayeron de la gracia, no fueron agradables a Dios. No solo lo hacían ellos, hermanos, sino que también lo enseñaban a otros, porque dice que cayeron mucha gente. Se llevaron a otros, cayeron en el día 23,000, también se arrastraron a otros. Pero desde antes ya se les estaban metiendo. Oh, querido hermano, qué delicado es esto. 5 cosas, el número de la gracia. Estos cayeron de la gracia. No fueron agradables a Dios. No le dieron crédito a la palabra. No hablaron bien de la palabra. Decir a nosotros no nos enseñaron. Cada vez que decíamos nosotros, hermano, no se peleen, perdónense, reconcíliense, ellos no lo hacían. Es que dice que yo ya varias veces ya fui a pedir perdón y hacen lo contrario. No, el que hace lo contrario eres tú. Porque hacen lo que hacen, piensan que, hermano, que llegar y pedir perdón, hermano, es la gente se va a voltear hacia ellos. No, ellos son los que se tienen que voltear hacia el Señor. Por eso la bendita palabra nos quiere salvar de caer en tentaciones, para no caer de la gracia. Pero no leen las escrituras, se conforman con la iglesia, hermano, y creen que de esa manera agradan a Dios. No, porque ellos creían que estaban firmes, pero habían caído de la gracia. O sea, Dios no se había agradado de ellos. De estas personas Dios no se agrada. Para nada, hermano, para nada. Dice que quedaron postrados en el desierto. ¿Sabe por qué? Por haber intentado decir que esos lo habían aprendido en una iglesia. Para dar a entender que eso es lo que les habían enseñado desde un púlpito. Oh, hermano, esto fue delicado. Porque dice que todos habían recibido la misma palabra. ¿Acaso cuando mi Señor Jesús, hermano, lo tomaron, dice, por los testigos falsos? O los falsos testigos. Cuando lo apretaron, hermano, lo prendieron a él. Dice que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no dejen cesar de hablar blasfemias. Lo prendieron y lo presentaron. Dice que vinieron 2 testigos. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, levantándose el sumo sacerdote. No respondes nada, que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le conjuro por el Dios viviente que nos digas que si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermano, dice que estos hablaron, hermano, lo acusaron de decir una predicación, hermano, que para ellos era una blasfemia. Era una blasfemia, que estaba blasfemando contra Dios. Fíjese, hermano, que no coincidían su testimonio, dice, no coincidían. No coincidían. Esos falsos testigos, hermano, no concordaban con lo que el Señor hacía. No concordaban. Dicen en Marcos 14:56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré, dice, el templo hecho a mano, y en 3 días lo edificaré a otros a otros hechos sin mano. Pero ni aún así concordaban el testimonio. Ni aún así concordaban. Buscaban una oportunidad para entregarlo. Pero ellos no decían, hermano, ¿por qué ellos dieron
un mensaje. ¿Cuántas veces, digo, el Señor ha estado en el templo? ¿Por cuántas veces, digo, el Señor, por qué no le preguntaron a los demás? ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaban de que eso el Señor, hermanos, se los había enseñado. Y eso fue algo que Dios no le daban testimonio, no le daban crédito a la palabra, que eso no lo enseña a Él. ¿En dónde está que la Escritura nos enseña? Dice que no juzguéis para que no sean juzgados, no condenes para que no seas condenado. No murmuréis contra tu hermano, porque si no, te dice, tú eres el hacedor de la ley. Ahora tú murmuras contra la ley. ¿Que para qué la hicieron así? Es que lo deberían de ser así. Es que eso no, querido hermano. Porque dice, hermano, hay que pedirle al Señor, hermano, que saque de nuestra vida todas esas malas enseñanzas. Mi Señor les decía, no vayan a caer en tentación para que se mantengan firmes. No vayan a caer en ellas. Si vinieran tentaciones, el Señor les decía, yo les voy a ayudar, yo les voy a sacar de esa condición. Pero toda la ley, dice Gálatas 5:14, dice, porque toda la ley en esta sola una palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que no aprendieron ellos? ¿Qué es lo que enseña toda la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis los unos a los otros, y también se consumen unos con otros, digo, ya no andan en el espíritu, sino andan en la carne. ¿Acaso acá dice que toda la ley nos enseña a amar al prójimo, no a comernos al prójimo, no a consumir al prójimo, no de estar hablando, no tener el nombre de la boca de una persona? Andar en el espíritu, dice. La palabra nos hace andar en el espíritu, no andar comiéndonos el nombre de una persona en la boca. Colosenses 3:16, porque eso no te enseña la palabra, eso no lo enseñaron. Pero hay gente que creyeron que sí. La palabra en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros, cantando en gracia con vuestros corazones en salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermano, ¿qué es lo que nos enseñó la Escritura a nosotros? Para las mujeres, para los casados, para el matrimonio, dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor, y maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Qué es lo que enseña la palabra? Que la mujer se sujete al marido, que el esposo la trate bien. No que sea manipulado, no que sea chantajeado. Aquí también enseña sobre el matrimonio. No enseñaron que la mujer haga lo que quiera. A ver, que yo quiero escuchar a una mujer, hermano, que esté enseñando a la demás. No, si yo estuviera en tu lugar, yo ya lo hubiera mandado a volar. Si yo estuviera en tu lugar, a mí ya me hubiera... Oye, hermana. Eso yo los he escuchado. Y sujeta, dice que se sujetan, no, lo manipulan, que es diferente. Mujeres manipuladoras. Por eso tenga cuidado con la serpiente, porque la Escritura dice que la serpiente, el plan de la serpiente. Si alguien, una mujer o un varón, te digo, si yo hubiera estado en tu lugar, yo hago esto. Tenga cuidado que la serpiente. Porque ese es el deseo que ella tiene con su esposo. Pero nada más que lo hizo en la vida de otro esposo. Cuando una mujer te da un mal consejo sobre una esposa, sobre la mujer o el esposo, es la serpiente. Así le gustaría hacérselo al que tiene junto a su lado. Ya lo estaremos predicando más adelante. El deseo de la serpiente. Enseña entonces todo aquel que la palabra dice, debe decir, a mí aquí la palabra dice que yo debo respetar a mi esposa, debo de amarle a mi esposa, pero acá dice, la palabra dice que yo debo de tratar bien a mi esposo, debo de sujetarme a mi esposo, nada de que esté diciendo lo contrario. Tentaron al Señor, como diciendo que así es cristiano, pero así se tiene que comportar. No, hermano. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en... es esa.
En 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y sabiduría y toda doctrina. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón que se amontonen maestros conforme a su concupiscencia, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. La palabra de Dios nos enseña a amar la verdad y no amar la mentira. La palabra nos enseña a decir la verdad y no a halagar a las personas, sino a quedar bien con las personas. Eso lo debe decir, porque la misma palabra dijo Pablo que si yo agradara a los hombres no fuera ministro. No estamos para satisfacer los deseos de nadie, sino los deseos del corazón de Dios. Eso lo dice la palabra. Ojalá todos habláramos así, porque esto fue lo que enseña la palabra: agradar a Dios, ni a nosotros mismos ni a los demás, pero agradar a Dios sí. Y el que agrada a Dios agrada a su hermano, que dice: ¿cómo puedes decir a mí que me amas y a tu hermano que ves no lo amas? Santiago 1:21 dice: la palabra, desechando toda inmundicia y toda malicia, de recibir con mansedumbre la palabra implantada. Todo aquel que ha recibido la palabra de Dios, que ha sido enseñado por Dios, ¿qué le enseña? ¿Andar en la inmundicia? ¿Andar en la malicia? Nos enseña a ser hacedores de la palabra, no engañándonos a nosotros mismos. Porque aquí dice, hermano, que se engañaron a sí mismos. Hay gente que se engaña a sí mismo, que no desechan la inmundicia, no desechan la malicia, son mal pensados de todo mundo, todo andan equivocadamente en sus mentes, tratando de dar a entender cosas que no son correctas. ¿Eso le enseña la palabra, a ser mal pensados? No, hermano, están equivocados. La palabra, porque eso dice que esto es el crédito que le damos a la palabra, que esto no lo enseña la palabra. En 2 Corintios 4, versículo 2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué dice? La palabra de Dios a mí me enseña a renunciar a lo oculto y lo vergonzoso, a no andar mintiendo, a no andar simulando. La palabra de Dios dice para que todos vean, recomendándonos a toda conciencia humana de que estamos haciendo lo correcto. Hermano, ¿qué te enseña la palabra? A renunciar a lo oculto y vergonzoso. Decir, esto a mí me enseña la palabra, a que yo no ande haciendo cosas en ocultos, vergonzosas, y yo me aparto de ella. A lo mejor caíste, pero yo me aparto de ella y ya no lo vuelvo a hacer y punto. Porque esto a mí me enseña, pero si nosotros esto no lo enseñó, recibieron la palabra, pero ellos decían que esto lo habían aprendido de Dios. En Tito 2, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en sus portes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay mujeres casadas que enseñan a jovencitas a desobedecer a Dios. Las sacan de la iglesia. Están manipulando a los jóvenes y a los niños. Eso lo van a pagar. Porque son calumniadoras. Son calumniadoras. Por eso cada mujer, cada familia debe ser responsable de sus hijos. Usted no le confía en la educación, papá, ni a su abuelita, ni a su abuelo, ni a su tía, ni a su tío, ni a su primo, ni a sin nadie. Usted es responsable de la educación. Porque hay gente que no, y más sobre todo que no sean maestras del bien. Hay que enseñar a los jóvenes que se sujeten a sus padres y que obedezcan a sus padres. Y no estarlos manipulando de que ellos son mejores que sus padres. Y aún sean malos, eso es un problema de ellos. Porque hay calumniadoras que no enseñan a las más jóvenes a ser respetuosas, a ser castas. Porque por eso se habla mal de la palabra. Son malas personas. En mal encaminar a un joven, es grave.
¿Eso enseña la palabra? ¿Eso enseña que una mujer maestra del bien, una mujer casada, esté mal encaminando a una jovencita, a un jovencito? Pues por eso, hermanos, sus contestaciones no le dieron crédito a la palabra. Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles es firme y toda transgresión y desobediencia recibió retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque por la palabra no nos enseña a transgredirla, no nos enseña a violarla, ni tampoco nos enseña la desobediencia. Nos enseñó que toda aquella desobediencia, toda transgresión a ellos va a tener una consecuencia. Eso enseña la Biblia. Pero ellos no le dieron crédito a la palabra, se burlaban de la palabra. Les dieron el mismo alimento. ¿Cómo es posible que todos estén recibiendo un mismo alimento? Y no en todos hace eso. No en todos, hermano. Ya con esta termino. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, ¿qué es lo que enseña toda la Escritura? Que es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Ese es el contenido de la bendita palabra. Y para que nosotros no cayamos en tentación y nos mantengamos firmes delante de Dios. Porque esta gente no, hermano, fueron al agrado de Dios. Porque no le atribuyeron a Dios la santidad, la rectitud, la justicia, lo bueno, lo justo, lo perfecto. ¿Sabe qué dijeron? Que por ser cristiano eso es lo que le habían enseñado desde un púlpito. Les enseñaron a tener ese tipo de características. Y Dios no soportó que dijeran que eso se los habían enseñado, porque no aceptaban que esto no venía de parte de Dios, sino venía del diablo. Lo malo viene del diablo, lo bueno solamente viene de Dios. Por eso dice, hermano, que Dios cayeron de la gracia de Dios, por no aceptar que sus malas conductas, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, no lo aceptaron, no lo reconocieron. Daban a entender que así debían de haber actuado. Daron a entender que así es el genuino comportamiento. Estando en una iglesia de Cristo, hermano, así se tenían que comportar. Ya no busqué ese versículo donde Pablo decía, hermano, donde que a eso así les habían ellos, así se los habían ellos enseñado. Creía, hermano, que perseguir a los cristianos, hermano, en realidad, hermano, era lo que Dios quería. Créame, hermano, que la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es limpia, es pura. La palabra de Dios, hermano, realmente nos enseña a nosotros a hacer realmente la palabra de Dios y a darle la razón a la palabra bendita. Es importante entender, hermano, que Dios es bueno y que si con nosotros estamos cayendo en una tentación a Dios, renunciemos a ella. Y que derrame el Señor sobre nosotros de su misericordia. Porque las cosas que, hermano, no lo enseña la palabra y que vamos en contra de ella, hermano, es producto de una rebelión. Por eso es que tienes que corregir tu vida. Hacer separación, los maduros hacen una separación. Hermano, en el sentido de que debes de decir esto no me lo enseñó a mí la palabra. A mí la palabra no me enseña, hermano, a levantarme contra mi hermano. A mí no me enseña la palabra, hermano, a rebelarme. Hermano, esto fue lo que Dios no se agradó de ellos. Como hijos salvos, como hijas salvas.
Por eso es importante, querido hermano, que te pongas a cuentas con el Señor. Si hoy estás recibiendo una tentación o estás practicando esto, créeme que esta gente cayó de la gracia de Dios. A esto se llama salvación. Renuncia a aquello, porque Dios no se agrada de ellos. Eso no lo estás aprendiendo. ¿Cuántos años tienes en el cristianismo y estás actuando de esa manera? A no reconocer que esto, por estas cosas, se las abobina Dios, las aborrece Dios de nosotros y como de nuestra persona. ¿De qué se trata el Evangelio? De limpiar nuestra alma, de agradar realmente al Padre. Dios se molestó porque recibieron un alimento, una palabra, recibieron al Espíritu y terminaron atribuyéndole que lo malo de ellos también se les había sido enseñado. Dios mío, Dios nos agarra, hermano, realmente con un corazón arrepentido. Decir, Señor, esto es mío, esto no lo enseña tu palabra. Qué rico es llegar a la iglesia, hermano, y escuchar palabra y ser limpio, ser restaurado, y que Dios nos lleve, hermano, a tener una condición de hombres humildes. Querido hermano, esto es en serio. Dice que esta será la actitud de los hombres en este tiempo. Hombres que tendrán la misma característica que el tiempo pasado. Se atreverán a tentar al Señor diciendo, esto así lo hemos aprendido. Atribuyéndole lo malo a Dios y lo de Dios al malo. Atribuyéndole que toda enseñanza del diablo, hermano, se lo van a atribuir a Dios. Y todo lo que es la enseñanza de Dios se lo van a atribuir al diablo. Y eso es blasfemia. Y Dios no soporta la blasfemia, la mentira contra Él. Porque la blasfemia es mentir contra Él, es mentir contra la verdad. Ponerle cosas malas a todo lo santo, a todo lo recto, a todo lo justo. Perecieron, queridos hermanos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Tengan mucho cuidado porque miren cuántas cosas decimos que enseña la palabra y que debemos de aprender. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Quítate esas cosas desagradables y no tentes al Señor, hermano. Ven a Cristo, arrepiéntete, ponte a cuentas y no lo vuelvas a hacer para que no te venga algo peor. Ven al Señor, hermano. Renuncia a lo oculto y vergonzoso, renuncia a todo eso que hace mal. Muchas gracias, vuelve a Cristo, Dios poderoso para perdonar todo pecado. Ponte a cuentas realmente, hermano, y que al final nuestra vida está expuesta a la luz. Y por sus frutos los conoceréis. Pero no digas que todas esas malas acciones fueron enseñanzas de Dios, sino son del diablo, son propias. Y de ahí vemos si realmente somos agradables a Dios o no. Si nuestra vida está agradando a Dios o no. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Dele like a la página, hermano, y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín. Visítenos, querido hermano. Visítenos para darle junto la gloria y la honra a nuestro. Por eso los que viven acá, ayúdenos a compartir para que sea una manera de evangelizar, sea una manera de traer almas a los pies de Cristo. Ayúdenos, hermano, por eso les pedimos que nos ayuden a evangelizar para atraer almas a Cristo, a los pies de Cristo. Dele like a la página, ayúdenos a compartir para que se siga expandiendo este evangelio de salvación y les alcance a aquellos que realmente lo necesitan, que se aparten de lo malo y puedan alcanzar la salvación y así mantenernos firmes delante de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias a todos, a las hermanas y hermanos que en esta mañana estuvieron con nosotros. De verdad, les apreciamos su apoyo. Que Dios nos los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.